Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Baños de burbujas. Merlot. Starbucks. Helado. Netflix. Sexo con nuestros esposos. Esto nos hizo entrar en un ataque de risa. Otros pasajeros en el avión estaban sonriendo. La vista de dos mujeres atractivas, obviamente muy felices, provocó una reacción positiva. Yo era doctora, cirujana, y Solange trabajaba como enfermera de sala de emergencias cuando estaba en casa. Cuando estábamos en algún país africano de mierda, ella y yo hacíamos lo que fuera necesario en ese momento. Traíamos bebés al mundo, colocábamos huesos. Incluso asistíamos al dentista local si necesitaba ayuda. Esta fue mi segunda y su tercera experiencia trabajando con Médicos Sin Fronteras. La primera vez fue muy difícil para mí física y psicológicamente. Perdí 20 kilos, que no podía eliminar antes, y casi enloquecí de depresión. Literalmente contaba los segundos hasta llegar a casa, caer en los brazos de mi esposo y llorar histéricamente durante 10 minutos. Luego reunía fuerzas y abrazaba a mi hijo de entonces 7 años, besándolo hasta que casi me suplicaba que lo soltara. Pronto descubrí que en los primeros días después de mi regreso, mi esposo estaba un poco frío conmigo. Parecía guardar rencor porque me fui en primer lugar. Todavía recuerdo nuestras discusiones no del todo correctas al respecto. Deja que alguien más salve al mundo, cariño, tienes personas que te necesitan más aquí en casa. La gente está muriendo. Gente a la que puedo salvar. Tú salvas muchas vidas aquí mismo en casa. Y puedes dormir en nuestra propia cama sin miedo a ser violada o asesinada. No es tan malo allá. Puedo salvar a muchas más personas que aquí. Estamos protegidos, y estoy seguro de que estoy en un lugar seguro. Tal vez debería aumentar las estadísticas para ti. A veces odiaba su trabajo. Él era escritor freelance y tomaba encargos sobre cualquier tema de cualquiera que estuviera dispuesto a pagarle. Era meticuloso en su investigación, y si citaba algo, podía ser verificado rápidamente. Comenzó pequeño, haciéndolo a tiempo parcial, principalmente como un pasatiempo, pero ahora estaba escribiendo para importantes periódicos y revistas. Incluso recibió varios premios por sus destacados logros. Luego, uno de sus amigos comenzó su propio canal de YouTube, donde leía ensayos cortos sobre todo lo que le interesaba. 3 años después, tenía casi 2 millones de suscriptores, y sus ingresos anuales de publicidad eran casi de $100,000 después del pago. En general, ganaba tanto por año y a veces más que yo. Poco antes de que me fuera, lo invitaron a ser corresponsal de CNN, principalmente escribiendo artículos para disipar la excesiva seriedad del canal. Arnie le dijo que ahora era un hombre influyente, pero no tenía idea de qué estaba hablando. Ella le dio la definición y él naturalmente la estudió. Luego hizo un artículo en su canal, advirtiendo a las personas que se aseguraran de que lo que se les dice sea cierto. No importa cuán exitosa sea la persona que comparte la información, todos tenemos nuestros propios intereses, incluso si no nos damos cuenta. Por eso intento ser imparcial en mi trabajo. El hecho de que yo crea en algo no significa que tú debas creerlo. Esto no significa que yo tenga razón o esté equivocado. Esto significa que debes tomar todo con precaución. No aceptes ciegamente nada de lo que digo yo o cualquier otra persona, y usa tu propio juicio. En otras palabras, piensa por ti mismo. Desafortunadamente, en los últimos años, este hábito se ha debilitado. Pasaron 5 meses antes de que estuviera de acuerdo en que me fuera. Luego pasaron otros 3 meses antes de que me fuera. Yo estaba emocionada, pero él seguía siendo frío. Estaré en casa antes de que te des cuenta. La increíble tristeza en sus ojos no me abandona hoy. ¿Entiendes eso? Nada volverá a ser lo mismo. Ya no confiaré en ti para que pongas a tu familia primero. Te lo estoy diciendo ahora, no te lo estoy preguntando. Esta es la única vez. Si vuelves a huir de tu familia, no la tendrás cuando regreses.
Todavía no me había recuperado de sus palabras cuando arrancó al niño llorando de mis brazos y se alejó sin mirar atrás. Me enviaron a un país africano que era tan atrasado como se puede ser fuera de las áreas urbanas. Mi sala de operaciones era una tienda de campaña, una tienda que no estaba muy bien asegurada. Durante los meses de verano, los vientos soplaban constantemente y no era gran cosa cuando, en medio de una operación, la esquina de la tienda se levantaba, cubriendo todo de polvo. Sorprendentemente, no todos murieron por infecciones. Sin embargo, salvamos a muchas personas. Durante mi trabajo, asistí a 4 partos, uno de ellos de una madre que acababa de alcanzar la pubertad. El embarazo fue resultado de una violación. Ella vivía en una zona insegura y su aldea fue capturada por rebeldes. Todas las mujeres del pueblo fueron violadas, muchas veces. Ella logró escapar. Cuando el hombre que la atacó perdió el conocimiento, ella le clavó un cuchillo en la garganta, tomó todo lo valioso de él, incluyendo un rifle y una pistola, y huyó. La persiguieron durante 6 días hasta que llegaron a su límite. Mientras huía, logró disparar a 2, y tan pronto como pudo moverse, se fue. El niño tomó el rifle y desapareció. Empezaron a circular rumores sobre un ángel vengador, luego sobre un grupo de ángeles. Los rebeldes abandonaron el área 3 meses después. Yo ya estaba subiendo por las paredes. El miedo y la ansiedad no desaparecieron. Primero me mudé con Solange, y un día le pregunté por qué estaba tan tranquila mientras yo estaba destrozado. Te puedo decir la cura. Necesitas buen sexo. Uno de esos que rompen la cama. Esto probablemente funcionaría con mujeres solteras como tú. Estoy casada. Ella sonrió y mostró algunas fotos en su teléfono. En el marco, había un par de niñas y un hombre muy guapo. Mi esposo e hijos. ¿Pero, duermes con Jean-Luc? Sí. ¿Y si no está disponible? Comparto la cama con Eric. Mira la mano de todos, cariño. No se permiten anillos aquí. Simbólico, ¿verdad? Nadie está casado aquí. Y lo que sucede en el país se queda en el país. Regresamos con nuestros esposos y esposas y nos dedicamos a ellos hasta que regresemos de nuevo. Me aseguro de darle mis anillos a mi esposo cuando me voy, y lo primero que hace cuando regreso es ponérmelos. Esto es una vuelta, y nadie es atrapado. Una de las doctoras fue atrapada hace un par de años. Somos trabajadores de la salud, y ella olvidó su anticonceptivo. Hubo escasez de condones en ese momento, y probó diferentes métodos, pero cuando regresó a casa, estaba embarazada de 2 meses. Su esposo era bueno en matemáticas, y la verdad salió a la luz. Se divorciaron, y la organización le pagó para que no lo hiciera público. A la doctora ya no se le permitió servir. ¿Y las enfermedades? Ella rodó los ojos. Trabajadores médicos. Recuerda, nos hacemos pruebas al menos una vez al mes, y si aparece algo, lo solucionamos rápidamente. Piénsalo, cariño. Nadie sabrá nunca. Aguanté 5 meses, y luego perdí a una madre y a su hijo por un artefacto explosivo improvisado. Una mujer murió en mis brazos, rogándome que salvara a su hijo. El niño, para ese momento, llevaba 10 minutos muerto. Estaba fuera de mí y terminé bebiendo casi toda la botella de bourbon, despertando en una cama desconocida con uno de los enfermeros. Antes de que pudiera decir algo, él estaba encima de mí de nuevo, y simplemente me rendí y dejé que el alivio me inundara. Rodrigo no dejó mi lado hasta que completó su turno, y 4 días después, fue reemplazado por un doctor. Duró hasta el final de nuestro turno. Sabía que mi esposo se daría cuenta de esto la primera vez que me viera, pero estaba demasiado ocupado lidiando aún con su enojo por mi partida como para darse cuenta. Pasaron 4 meses para volver a su cama, y debo admitir que muchas veces cuando mi esposo y yo teníamos relaciones sexuales, pensaba en Rodrigo o Michelle. Ha pasado un año, y hemos vuelto a la normalidad.
Entonces, la organización me llamó y me pidió que reemplazara urgentemente a un empleado. Durante 3 meses, cubrí a una mujer que tuvo un accidente automovilístico. Nunca le dije a mi esposo que fue porque un mortero le alcanzó demasiado cerca. Tuvimos una pelea terrible, y duró 3 días. Finalmente, él levantó las manos. Haz lo que se te ocurra. Solo no esperes que estemos esperándote cuando regreses a casa. Intentaré ser educado. Si quieres, pienso pedir la custodia. Será difícil que la obtengas si te vas por meses o un año. Ningún juez en su sano juicio permitiría que Tommy viviera contigo. Bueno, nunca esperé esto. Solo han pasado 13 semanas, y estaré de vuelta enseguida. Intenté razonar con él. Permaneció en la casa por Tommy, pero apenas me hablaba hasta que me fui. No esperaba que lo hiciera, pero me llevó al aeropuerto. No hice esto por ti. Lo hice por mí mismo. El hecho de que te vayas, sabiendo lo que vas a perder, es lo que necesito ver para seguir adelante. En los próximos meses, todo será completamente diferente cuando regreses. No hay necesidad de apresurarse. Si te necesitan por un mes, un año o el resto de sus vidas, está bien. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y me dejó parada allí. Sabía que estaba hablando en serio. Sabía que si quería a mi familia, tenía que ir tras él. Decidí arreglar esto tan pronto como llegara a casa y me dirigí a la fila de boletos. Solange me saludó con un abrazo. Cuando llegué allí, si era posible, era aún más terrible que el lugar anterior. Me alegra que estés aquí. No te molestes en desempacar. Prepárate. Realmente te necesitamos. A 40 millas del pueblo, hubo un ataque con mortero, y me sorprendió la cantidad de personas que sobrevivieron el tiempo suficiente para llegar a la clínica. Mi equipo trabajó 11 horas sin descanso. Alrededor de la mitad de nuestros pacientes sobrevivieron, lo cual fue bastante bueno, considerando todo. 5 murieron en mi mesa. Después del cuarto, simplemente me dirigí a la nueva mesa y comencé a trabajar. Una de mis pérdidas fue una niña de 9 años. Su corazón se detuvo mientras lloraba por su madre. Estaba aturdida. Solange me llevó a la ducha comunal y me ayudó a limpiarme. La modestia se quemaba rápidamente en ti. Había poco tiempo, así que la ducha era compartida. Después de 3 o 4 veces, espiar sexo en la ducha dejó de ser impactante. Simplemente cruzabas al otro lado e intentabas ignorarlos. Luego ella se arrastraba hacia la cama y me abrazaba mientras lloraba en mi sueño. Para la próxima semana, ya me había acostumbrado. Hablamos sobre nuestra última rotación y nuestro regreso. Solange sonreía mientras hablaba sobre tener sexo con su esposo al final y que él está empezando a impacientarse, y no puedo culparlo. Me permitió hacer 3 giras, y creo que eso es todo para mí. ¿Cómo maneja tu esposo esto? Recuerdo que no estaba muy feliz la última vez. Dice que va a divorciarse y buscar la custodia, usando mi servicio aquí en mi contra. Espero poder compensarlo cuando llegue a casa. Pero la última vez le tomó una eternidad volver a acostumbrarse a mí. No me preocuparía, cariño. Quizás sea su miedo por tu seguridad. Puede que te mantenga con correa corta por un tiempo, pero eventualmente te perdonará y llegará a un acuerdo con ello. Pero yo no tentaría al destino. La organización aprecia todo lo que has hecho, pero al final del día, debes anteponer tus intereses. Espero que tengas razón. Voy a hacer todo lo posible para compensarlo cuando llegue a casa. Y absolutamente no serviré otra gira. Es hora de que alguien más salve el mundo. Entonces me reí. Entonces, ¿quién está calentando tu cama ahora? Ella rió como una colegiala. Gerard. Es de Argelia y es muy talentoso como médico, entre sus otras cualidades. ¿Vas a salir con él? No. Es solo por unas semanas. Puedo manejarlo.
2 semanas después, ya estaba en los brazos de Gerard. ¿Cómo sucedió esto? Jean-Luc regresó, y Solange inmediatamente dejó a Gerard por su antiguo amante. Empecé a sentir picazón de nuevo, y luego todo fue uno tras otro. Nos ayudamos mutuamente durante 4 semanas, y lloré cuando rompimos. Me senté en el avión y hice planes. No había forma de que regresara, y necesitaba hacerle entender a Brian que esto ya no era para mí. Y a partir de ahora, iba a ser una buena esposa. Solange me dijo que volviera a ganarme su corazón a través de nuestro hijo. Y luego se rió. Recuerda, puede que tú hayas tenido picazón, pero él no la tuvo. Debe estar muy cachondo. Viste cosas reveladoras junto a él, roza contra él tanto como sea posible, redirige su flujo sanguíneo de la cabeza grande a la pequeña, y deja que las cosas sucedan. Él volverá al buen camino rápidamente. Esto resultó ser un poco más difícil de lo que pensaba. Cuando regresé a casa, él no estaba allí. Mi mamá tomó a nuestro bebé y dijo que él le dijo que esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar y que estaría fuera otros 10 días. Esto fue una bendición porque me dio mucho tiempo para concentrarme en mi hijo. Si pudiera recuperarlo, lo demás sería fácil. Mientras hacía planes para salvar a mi familia. Más tarde supe que Brian estaba en la oficina corporativa de nuestra organización y hablando con el psiquiatra jefe. Gracias por su interés en nuestra organización benéfica, señor Oliver. Podríamos usar cualquier publicidad que podamos obtener. Después de todo, estamos financiados por donaciones. Parece una causa digna proporcionar servicios que son tan necesarios donde menos se desean. Sé que estás subestimando esto, pero tu organización ha perdido personas a lo largo de los años. Y eso debería estar en la mente de cualquier voluntario que se acerque a ustedes. Esto es verdad. Es por eso que realizamos un completo chequeo de salud mental antes de aceptarlos. Desafortunadamente, esta es una causa noble, pero no es para los débiles de corazón. Algunas personas experimentan colapsos por el estrés, y en los últimos años, los casos de trastorno de estrés postraumático se han vuelto comunes. Les ofrecemos apoyo completo durante el tiempo que lo necesiten. Suena como si trataran de cuidar bien a sus empleados. ¿Cuántos de ellos hacen más de una rotación? Los hay, pero hemos establecido un límite de 4 rondas y no los alentamos. 2 es la norma, considerando todo lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Cómo enfrentan el estrés durante el servicio? Es difícil, pero se brindan apoyo mutuo para elevar el ánimo y aliviar los miedos. Tengo algo que confesarte, Dr. Parkins. Investigué las tasas de divorcio y fracaso en relaciones de personas que han cumplido 2 o más mandatos, y son inusualmente altas. ¿Le gustaría compartir su opinión? El doctor guardó silencio por un momento. Algunas personas no lidian bien con las situaciones en las que se encuentran y buscan consuelo, por equivocado que sea, donde pueden encontrarlo. Estamos comprometidos a ayudar a restaurar cualquier relación rota. Entonces considera que los matrimonios fallidos y las relaciones rotas son daños colaterales aceptables. ¿Las necesidades de muchos versus las necesidades de unos pocos? Este argumento funcionará con las parejas de médicos, enfermeras y técnicos a punto de ser dejados atrás y preguntándose si tendrán un matrimonio cuando regresen. No me gusta hacia dónde va esta entrevista. Historias como esta tendrán un impacto negativo en la organización. Sí, mi investigación ha demostrado que les gusta barrer estas cosas bajo la alfombra y mantenerlas en la sombra. Encontré al menos 3 casos donde grandes sumas de dinero cambiaron de manos para evitar atraer la atención pública. ¿Se dan cuenta sus donantes de que están financiando esto? El doctor se levantó. Considero que la entrevista ha terminado. Señor Oliver, lo animo a que piense en lo que escribe. Las personas pierden sus trabajos al informar basura como esta. El hombre rió, lo que preocupó al doctor. También descubrí esto al verificar mi información. Esta es una de las razones por las que me gusta ser independiente. No necesito ceder ante la presión.
Caminó hacia la puerta y se dio la vuelta para dar información general. Debería buscar al Dr. O.P. Oliver. Creo que ya ha funcionado para usted. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Tan pronto como se cerró, el doctor puso la cabeza entre las manos. Esto parecía ser un asunto personal para el hombre, y su independencia significaba que se podía ejercer poca presión sobre él. Verificó a Brian Oliver Ames en el número de sus seguidores. Luego recordó haberlo visto en CNN. La situación podría volverse rápidamente grave. Llamó a su asistente. Consígueme el archivo del Dr. O.P. Oliver. Tal vez todavía esté en algún lugar del país. Si está en casa, necesito su información de contacto. Esta es la primera prioridad, Benjamin. Miró el teléfono por un segundo. Después de que su asistente colgó, tomó aire y llamó al CEO. Recibí una llamada telefónica que me sorprendió. Esta era nuestra corporación, y la persona que llamaba ocupaba una posición muy alta en la jerarquía. Dr. Oliver, necesitamos que venga a nuestra sede lo antes posible. Esto es muy urgente. ¿Por qué? Ahora no es el momento adecuado para salir de casa. Mi esposo se fue en una misión, y ahora estoy cuidando a nuestro hijo. Además, he retomado mis labores en el hospital y tengo cirugías programadas. Y si no has leído mi expediente, deberías hacerlo. Ya no serviré. Fue una experiencia muy agradable, pero es hora de estar con mi familia. Mi esposo no fue muy comprensivo con mi servicio. Tu esposo es exactamente la razón por la que estamos llamando. Él estuvo aquí ayer y dijo cosas muy perturbadoras. Algo que puede perjudicarnos mucho está en el ojo público. Estamos tratando de resolver esto, y sería en tu mejor interés venir a nosotros. Sentí como si la sangre estuviera saliendo de mi cuerpo. Brian parecía un sabueso. Una vez que olía algo, lo perseguía hasta los confines de la tierra si pensaba que valía la pena. Los médicos y las enfermeras son chismosos naturales, y si alguno de ellos revela algo que sucedió en el extranjero, podría ser muy, muy malo para mucha gente. Lo primero que hice después de colgar fue llamar a Solange y contarle lo que dijo el hombre. Solía presumirle sobre lo buen periodista que era Brian, y lo vimos una noche en Francia mientras volábamos mientras estaba en CNN. Jesucristo, esto podría ser un desastre. Mi esposo no sabe perdonar, y me dejará en un instante. Necesitas contactar a tu esposo, Ope. Suplícale. Prométele cualquier cosa, solo para que no lo haga. Piensa en los demás. Casi todos estamos casados. Esta historia probablemente explotará en 3 continentes. Llamé a Brian una docena de veces, pero todas fueron al buzón de voz. No respondió a correos electrónicos o mensajes, y estaba perdida. No tenía idea de dónde estaba o cómo transmitirle un mensaje. Reorganicé mi horario, citando una emergencia familiar porque eso era lo más importante para mí, y volé a Nueva York. Llegué allí a las 9 de la mañana y fui directamente a su sede. El Dr. Parkins, quien me entrevistó antes de unirme al equipo, me recibió en la recepción y me llevó directamente a su oficina. Después de los saludos habituales, pasó a la pregunta de por qué había venido. Tu esposo parece ser un hombre bastante enojado, doctora. Voy a hacerte algunas preguntas difíciles que te aseguro nunca se discutirán fuera de este edificio. Y tienes que ser honesta si alguno de nosotros quiere sobrevivir a esto. ¿Estás lista? Asentí con la cabeza, sabiendo lo que sucedería a continuación. ¿Tuviste relaciones sexuales con algún otro empleado durante tus asignaciones? En caso afirmativo, ¿con quién tuviste cuidado? ¿Evitaste hacer declaraciones públicas? ¿Hablaste sobre algo fuera de la organización? Mencioné a 2 de mis amantes de toda la vida y 2 más con los que tuve un fin de semana de juerga. El Dr. Parkins mantuvo una expresión neutral y me pregunté qué pensaba de mí cuando terminé. Gracias por tu honestidad.
En verdad, aunque esto sucede bastante a menudo, las tasas no son más altas que las de los trabajadores médicos en la vida cotidiana. Simplemente que en tales situaciones todo es más concentrado e intenso. Probablemente haya ayudado a docenas de personas con este problema y mi consejo siempre es el mismo. Haz lo que te dicte tu conciencia. El 95% se lo lleva a la tumba y rara vez funciona para quienes confiesan. Se quedó pensativo durante unos segundos antes de continuar. Sin embargo, esta no es una situación común. A partir de hablar con tu esposo, puedo decir con razonable certeza que él sabe que te desviaste las 2 veces que estuviste en el extranjero y está muy enojado. Las personas enojadas no suelen ser propensas a la prudencia. En las raras ocasiones en que sucedió algo remotamente similar, pudimos contenerlo. En este caso, eso no sucederá. Podemos ejercer una presión significativa sobre CNN, pero no tenemos los recursos. En su sitio personal, puede expresarse de la manera que desee y no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto podría causarnos un gran daño. ¿Cuántos cónyuges serán tan comprensivos como nosotros después de que la historia salga a la luz? Necesitamos que estas personas existan. Si tienes alguna influencia sobre tu esposo, ahora es el momento de mostrarla. Mi respuesta no lo hizo muy feliz, señor. Ahora no tengo ni idea de dónde está mi esposo ni qué está haciendo. Rechazó todo contacto conmigo. ¿Quién sabe qué podría hacer? Nos enteramos de esto al día siguiente. Todos los periódicos de Nueva York escribieron al respecto y fue recogido en todo el mundo. 4 docenas de esposas presentaron una demanda colectiva contra la organización benéfica por destruir sus matrimonios y relaciones a largo plazo durante los últimos 6 años. Exigieron millones en compensación. La demanda fue internacional. Se presentó en los tribunales francés, inglés, italiano y argelino, así como en Estados Unidos y Canadá. La organización benéfica lo encontró decidido y muy enojado e incooperativo. Intentaron razonar con él hasta que les dijo que había grabado todas las reuniones o conversaciones telefónicas desde que comenzó la investigación. Sabía que estaba sujeto a las leyes de nuestro estado y otros 2. Y aunque no los usara en el tribunal, podría usarlos en su canal. Las esposas y esposos de quienes habían servido recientemente exigieron la verdad a sus cónyuges y la mayoría no creyó lo que escuchó. Los periódicos menos respetables se aprovecharon de esto y lo exageraron. El sexo y los escándalos son buenos para estos periódicos, y parece que no hay escasez de material en las redes sociales. Nos llamaron doctores sin moral. Los medios de comunicación lo recogieron y lo convirtieron en un mantra oficial. Presentaron a Brian como la persona que contó la historia, y eso me llevó directamente a mí. Fui bombardeado por todos los medios de comunicación del mundo pidiendo una entrevista. Pero me negué obstinadamente hasta que se me ocurrió que, como Brian no quería hablar conmigo, esta podría ser una forma de hacerle llegar la información. Pero nunca tuve la oportunidad. Finalmente regresó a casa, ignorándome por completo y pasando mucho tiempo con nuestro hijo. Cuando le dije que necesitaba una forma de contactarlo en caso de emergencia, me mostró el teléfono y me dio el número. Si alguna vez llamas por algo que no sea mi hijo, lo desharé. La primera vez que vino a casa de mi madre a recoger a Tommy, lo estaba esperando en los escalones. Brian, necesitamos hablar. Tienes que dejarme explicar todo y ayudarte a entender. Lo que hice allí no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Nunca interfirió en nuestras vidas y no significó nada. Cuando estaba en casa, me miró por un segundo. Permíteme preguntarte algo. Mientras te divertías teniendo relaciones sexuales, ¿pensaste en cómo tus acciones afectarían nuestro matrimonio? ¿Me perdonarías si llegaras a casa y descubrieras que tuve una serie de aventuras mientras estabas fuera? Y yo dije que no significaban nada porque tú no estabas aquí. Esto no es lo mismo. Tonterías. La conversación ha terminado. Saca a Tommy para que pueda irme. Esta conversación me enferma.
Después de eso, dejó de hablarme. Cuando intenté iniciar un diálogo, simplemente me miró hasta que salió nuestro hijo. Tommy estaba viviendo nuevamente con su padre. El tribunal decidió dejarlo allí porque era lo que estaba acostumbrado y donde se sentía más cómodo. El juez también dictaminó que Brian podía vivir en nuestra casa hasta que se resolviera el caso, porque él era el cuidador principal. Alquilé un pequeño apartamento junto al hospital. Era una caja ordinaria, nada parecido a la casa con un gran patio que compramos hace 5 años. Brian no tenía que trabajar tantas horas como yo, así que se convirtió en un esposo semi-hogareño. Trabajaba mientras Tommy dormía la siesta, y más tarde, mientras él estaba en la escuela, rediseñó el patio trasero, instaló una cerca alrededor. Cuando terminó, había un arenero, un set de columpios y una piscina grande sobre el suelo donde pasaban horas en el verano. Creo que probablemente he entrado un par de veces en los últimos 5 años. Un día llegué a casa y encontré a 3 chicas adolescentes en bikinis jugando en nuestra piscina. Estaba muy enojada, pero Brian se rió. Sabes, todavía necesito trabajar. Podría trabajar por la noche y tú te encargarías de él. Pero, ¿realmente quieres llegar a casa y enfrentarte a las necesidades de un niño de 6 años después de un día de trabajo? Será mejor de esta manera. Kimberly, la que llevaba el bikini rojo, está altamente calificada como niñera, así que la contraté. Las otras 2 son solo amigas. Parte del acuerdo de empleo era el uso de la piscina un par de días a la semana. 2 amigas pueden estar con ella al mismo tiempo. No más y sin niños. Tommy la adora. Se llevan muy bien, y yo trabajo mientras ella trabaja. Nunca está en la piscina excepto con Tommy. Ella le enseña a nadar. ¿No es genial? Vi la validez de sus palabras, pero aún así me irritaban. Y puedes trabajar con medio desnuda. No, casi desnuda. Pequeñas loulites justo frente a ti. ¿Loulites? ¿Qué has estado leyendo últimamente? Mi oficina está en otro rincón de la casa. Supongo que podría verlas si me levantara de la mesa y estirara el cuello por la ventana. O puedo salir así para decirles que se está haciendo tarde y deberían irse a casa. Tommy se despertó de su siesta y corrió hacia mis brazos, luego me arrastró hacia las chicas para que pudiera conocer a la señorita Kimmy. Hablar con ellas me hizo sentir relajado. Y cuando Kim me dijo que iba a ingresar a un programa de enfermería en otoño, conectamos. Le conseguí un trabajo como voluntaria en el hospital, la orienté lo mejor que pude y le escribí una carta de recomendación brillante para la universidad. Kim estaba en su 2º año y le iba bien. Fue reemplazada por su hermana menor, Alexis, la señorita Lexi, a quien Tommy amaba casi tanto como a Kim. Tenía la sensación de que ellas hacían mucho de la crianza mientras yo estaba ausente, y la señorita Lexi realmente podía lucir un bikini. La organización quería resolver la demanda colectiva si el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad. Me contaron sobre esta reunión. Brian se rió, lo que provocó acidez entre sus abogados. Todos los demás estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no puedes olvidarlo y seguir adelante con tu vida?, preguntó uno de los abogados. Yo sigo adelante, respondió Brian. Pero no he perdonado ni a ella ni a tu organización. Sé lo duro que la reclutaron, diciéndole lo bien que se vería esto en su expediente y que podría conducir a oportunidades de consultoría más adelante. Todavía estoy investigando para entender cómo trabajan. En todos los demás casos, el ofendido fue comprado, a veces con dinero, a veces con negocios. No necesito dinero, y no hay forma de que me acueste con ustedes, idiotas. Actualmente estoy escribiendo un 2º artículo sobre su organización, y se me está acabando el tiempo, así que váyanse al diablo. Se levantaron para irse, y justo antes de salir por la puerta, la abogada más joven, una mujer con 3 años de experiencia en la escuela de leyes, le hizo una pregunta. ¿No es tu ira un poco desenfocada? Al final, todo es por culpa de tu esposa.
Te engañó a ti. Entiendo todo, y lo siento. Pero, ¿no debería ser su vida, no la nuestra, la que conviertas en un infierno? Él le sonrió, lo que la puso nerviosa. Luego le mostró una fotografía de su hijo. Este es mi hijo. Gracias a él, no que me viva a mi esposa. Sin él, ella habría sido un cadáver en el momento en que bajó del último avión. Tal vez mi ira esté mal dirigida, pero a lo largo de los años, su organización debería haberse dado cuenta de que estas cosas suceden. Demonios, incluso escribieron protocolos sobre cómo lidiar con un cónyuge enojado. Han evaluado el impacto que esto tendrá en su organización y han decidido que un poco de daño colateral es aceptable. Aparentemente era así hasta que aparecí yo. Debo ser la peor pesadilla de su organización. Tengo un ingreso independiente, así que no pueden presionarme sobre mi trabajo. Gano buen dinero, así que no pueden dejarme sin recursos. Y tengo suficiente rabia como para ignorar amenazas veladas. Pueden irse. Ella estaba un poco pálida cuando se fue. La ira cruda que emanaba en oleadas del hombre fue suficiente para confundirla. No me sorprendió cuando recibí los papeles del divorcio. Cada paso que daba terminaba en decepción. Iba a su casa tan a menudo que él presentó una orden de restricción. Si me acercaba a 100 pies de él o de la casa, podía ser arrestada. Mis empleadores estaban descontentos con el circo que se había convertido mi vida en mi país de origen. No hice nada malo y hasta ahora todo lo que se había presentado se reducía a acusaciones. Pero el administrador aún me llamó a su oficina. Te hablo en nombre de la junta directiva. Tu vida personal se está convirtiendo en una distracción y no podemos permitir que interrumpa la rutina diaria normal. Eres un cirujano brillante y te respetamos mucho. Esto no es un comunicado oficial, sino simplemente una solicitud amistosa para que le pidas a tu esposo que se calme un poco, por favor. Prometí que haría todo lo posible, sabiendo que en ese momento ni siquiera podía hablar con él. Me dijo que podía enviar correos electrónicos si era absolutamente necesario. Así que esa noche me senté frente a mi computadora portátil y escribí durante 5 horas antes de decidir que lo tenía todo resuelto. Hice clic en el botón de enviar y me fui a dormir, esperando una respuesta. Cuando leí la respuesta al día siguiente, me estremecí. Me importa poco tu reputación profesional, tu relación con el hospital o cualquier daño colateral que cause, a menos que involucre a nuestro hijo. Si me atrapas en una mentira, envíame un mensaje y retractaré mis palabras y daré mis sinceras disculpas. 4 enfermeras, 5 técnicos y 2 médicos más de tu hospital estaban en viajes de negocios para la organización. Me pregunto qué encontraré si lo sigo. Probablemente debería advertirles. Bueno, no funcionó. Le mostré la carta al administrador. Él simplemente suspiró. Cerró la puerta y explotó. Maldición. Maldita sea. Esto es realmente malo. Sabes, tendré que reunir a todas estas personas y advertirles. Es posible que no lo tomen muy bien y tendrás que trabajar con ellos, así que las cosas podrían ponerse un poco tensas. El hospital no puede, bajo ninguna circunstancia, reducir la calidad de atención para nuestros pacientes. Así que quiero que termines el día y luego aclares tu agenda. Tómate una semana libre para intentar resolver este problema. Buena suerte. Bueno, eso fue bastante claro. Arregla este lío o comienza a buscar un nuevo hospital. El jefe llevó a cabo entrevistas y recibí algunas llamadas bastante interesantes. 3 técnicos, 2 enfermeras y un médico estaban en una relación mientras estaban de viaje de negocios. Los 2 durmieron juntos y llevaron esta intimidad a casa. Todos estaban casados o en relaciones serias. Ahora 6 personas estaban agonizando por la decisión. ¿Deberían confesar ahora y esperar lo mejor o controlarse y negarlo todo? Esperaba que todos guardaran silencio. Porque si uno se quiebra y confiesa, podría extenderse a todos. Estas fueron todas las noticias que aprendí más tarde.
En ese momento, estaba ocupado con el trabajo. Le pedí a mi abogado que lo invitara a una conferencia, y si aceptaban, firmaría los papeles del divorcio. Finalmente me di cuenta de que mi matrimonio está arruinado y nada puede arreglarlo si solo uno de los cónyuges está dispuesto a intentarlo. Me sorprendió que aceptaran. 3 días antes de nuestra reunión, Brian publicó un ensayo incisivo sobre los médicos y el complejo de Dios. Como de costumbre, hizo una extensa investigación, habló con muchos expertos. Así que fue preciso y exacto. Un famoso psicólogo dijo que en uno u otro grado, existe en casi todas las personas exitosas, independientemente de su campo de actividad, si han alcanzado suficiente altura. Pero en la profesión médica, es más pronunciado porque a menudo es una cuestión de vida o muerte. Habló sobre el sentimiento de superioridad que a veces crea, y me hizo reflexionar. Aprendí mucho sobre mi comportamiento en este ensayo. ¿Realmente me he vuelto tan arrogante? ¿Pensaba que mi vocación y posición me permitían creer que las reglas habituales no se aplicaban a mí? ¿He aislado mi vida hasta el punto de justificar mi comportamiento? La respuesta corta es sí, sí y sí. Estaba deprimido cuando estaba en estas misiones, pero podría ser fiel si quisiera, o simplemente podría quedarme en casa. En cambio, razoné que lo que estaba haciendo era solo un alivio del estrés y no afectaría mi matrimonio, que lo merecía si me mantenía cuerdo, y que lo que sucedía en el campo se quedaba en el campo. Lo pensé mucho y me di cuenta de que extrañaba el sexo casual, la emoción de una nueva pareja, y probablemente engañaría nuevamente aquí en casa si me sintiera seguro y tuviera la oportunidad. Fue una evaluación esclarecedora. La reunión fue sorprendentemente bien. Hubo algunos problemas menores que necesitaban ser resueltos, pero se resolvieron rápidamente. Brian tendrá la custodia principal de nuestro hijo, lo que ya ha sido el caso desde su nacimiento. Pero tendré derechos de visita libres. Nuestros ingresos eran bastante similares, así que no habría pensión alimenticia de ninguna de las partes. Y en lugar de pensión alimenticia, proporcionaría para el fondo universitario depositando regularmente dinero en una cuenta que Brian abriría. En general, todo fue muy justo. Brian quería quedarse con la casa. Pero en lugar de venderle mi parte, firmé un contrato diciéndole que pusiera lo que me habría pagado en un fondo universitario. Él pensó que fue muy amable de mi parte. Sentí arrepentimiento cuando lo miré. Nos divertimos juntos. Claro, tuvimos discusiones y peleas directas, pero nunca guardamos rencor y resolvimos nuestros problemas. Y nunca, jamás peleamos delante de nuestro hijo hasta que decidí ir en estos viajes de negocios. Mi terapeuta. Sí, tuve un terapeuta que intentaba asegurarse de que nunca cometiera los mismos errores. Si encontraba otro compañero y parecía una buena idea, me hacía admitir que ese era el comienzo del punto en el que ya no era parte de una pareja y me convertía en el reino de uno solo. Brian no era completamente inocente. Podía ser distante y hosco, especialmente si estaba trabajando en algo que lo molestaba. Pero hacía todo lo posible por mantenerlo al mínimo. Antes de que partiera en esa primera misión, él apoyaba mucho mi carrera. Pero después de que regresé a casa, parecía que ya no le importaba. ¿Tenía un conflicto de horarios? No era su problema. Creo que durante este periodo sintió que todo no iba a terminar muy bien y ya entró en modo de autodefensa. Después de que se resolvieron todos los asuntos comerciales, los abogados se fueron y nos sentamos en la sala de conferencias y hablamos. Realmente hablamos, como de costumbre. Antes de mi primera misión, se me ocurrió que no habíamos tenido una conversación como esta desde que me fui por primera vez. Esta será la última vez que te pedimos disculpas, Brian. Si supiera entonces lo que sé ahora, nunca habría subido a ese avión. Pero en ese momento, me volví tan narcisista, tan seguro de mí mismo, que ahora entiendo que comencé a tomar decisiones con poco o ningún cuidado por ti y nuestro hijo. Lamentablemente, ahora cualquier decisión que tomes se tomará sin tu participación. No es necesario.
Todavía tenemos un hijo, y él nos mantendrá juntos durante al menos los próximos 15 años, hasta la universidad. Luego tendremos una boda que planear y peleas sobre quién tendrá nietos primero. Así que seguiremos siendo una presencia constante en la vida del otro. Me hizo sonreír entre lágrimas, pero fue demasiado difícil. Así que lo besé una última vez y me fui. No sé si el divorcio o nuestra conversación lo calmó, pero se retiró de la organización. Sé que hubo intercambio de dinero después de la demanda colectiva y el fondo universitario de Tommy aumentó significativamente. La presión se volvió demasiado grande, y cambié de hospital, yendo al otro lado de la ciudad a nuestro mayor competidor. La administración hizo todo bien, pero sé que estaban aliviados de que me fuera. Todas las personas en despliegues anteriores tuvieron problemas con sus matrimonios, pero afortunadamente, solo hubo un divorcio. Aunque algunas de sus relaciones restantes están en terreno frágil. No he salido en una cita desde hace casi un año. Incluso cuando empecé a salir, fui muy cauteloso y no me metí en una relación seria durante otro año. Todo se derrumbó cuando descubrí que mi pareja no quería hijos y no podía estar cerca de ellos. Pasaron otros 18 meses, y encontré mi amor. También era médico, pediatra, y amaba a los niños. Nos tomamos nuestro tiempo. Ambos estábamos criados, y aún éramos lo suficientemente frescos como para tomar precauciones. De alguna manera, fue bueno porque realmente llegamos a conocernos antes de entrar en una relación seria. Brian también siguió soltero, aunque estaba saliendo con una productora a través de su trabajo en CNN, y parecía una relación seria. A Tommy le gustaba ella, y tenía 2 niñas adorables que lo seguían como cachorros. Cuando estaban juntos, la compañía de televisión ejerció presión sobre él para que se dedicara por completo a ellos. No le gustó la idea, y sabía que si no retrocedían, dejaría la red cuando su contrato terminara en 4 meses. MSNBC y Fox ya le han enviado ofertas, así que no estará en el aire por mucho tiempo. Una tarde estaba conduciendo por la zona y decidí pasar para ver si Tommy quería ir a la heladería conmigo. Era una tienda pequeña y privada, y ellos mismos elaboraban todo su helado. No tenían 50 sabores, pero sí alrededor de una docena, y los cambiaban dependiendo de la temporada, usando frutas locales cuando podían conseguirlas. Era la temporada de duraznos y este era mi favorito. Lo vendían por cuartos y cuando sabía que iba a estar allí, llevaba una pequeña hielera conmigo y compraba 3 o 4 para la casa. Casi no me detuve cuando vi el auto en el camino de entrada, pero ya estaba tocando la bocina y Tommy me vio. Saltó del porche, sonriendo, y sus 2 sombras lo siguieron. Brian y Alicia estaban sentados en el columpio y agitaban los brazos. Me incliné y lo abracé. Entonces la pequeña de 4 años extendió los brazos hacia mí. Podría haber retrocedido, pero sonreí y la agarré a ella y a su hermana de 6 años al mismo tiempo y las abracé. Cuando hice esto, la bebé permaneció en mis brazos y la llevé conmigo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Brian y su madre no sabía qué decir. Hola, soy Sara. Hagamos un trato. Te cambio un niño de 10 años, ligeramente usado, por estas monadas. Tal vez incluso pueda ser persuadida para comprar un pony. La mujer respondió con una sonrisa. ¿Un pony, dices? Déjame pensarlo, Marta, pero todos me llaman Marty. Sara. No puedo decirte cómo me llaman en compañía mixta, pero rima con bruja. Entonces Sara. Me volví y abracé a Tommy. Es hora de irme, cariño. Solo pasaba y pensé en salir a por helado, pero veo que estás ocupado. Lo haremos en otra ocasión. Olvidé que tenía a una niña de 4 años en mis brazos y comenzó a jalarme el pelo. Quiero helado, para hacerlo tendrás que hablar con tu madre. Intenté bajarla al suelo, pero no cedía. Quiero helado. Parece que estoy atrapada. Marty, ¿te gustaría ir a buscar helado? Está justo bajando la calle y tienen la mejor comida casera que puedas probar.
Ahora mismo es temporada de duraznos y es mi favorito. ¿Te estoy dando un capricho? Ella rió y se puso de pie, dando a Brian un pequeño beso en la mejilla. Estaré de vuelta en unos 45 minutos. ¿Por qué no preparas todo para la parrilla? Decidimos ir caminando. La imagen de Brian con la boca abierta me hizo sonreír mientras caminábamos hacia la tienda. Taylor se negó a ir y olvidé lo difícil que es llevar a un niño pequeño en brazos. Les dijimos que se portaran bien o no obtendrían nada, y cumplieron. Taylor cambió de opinión 3 veces antes de decidirse por el arándano. Alice miró la opción con una seriedad que avergonzaría a otros niños de 6 años y decidió por el plátano. Yo tomé el de durazno, y Marty, después de que la trabajadora del restaurante le dio un sorbo, también tomó el de durazno. Tommy conocía todos los sabores y eligió vainilla. Las chicas probaron lo que tenían los demás y decidieron que el de durazno estaba muy sabroso y la próxima vez lo tomarían. Permanecieron sorprendentemente limpias y ordenadas dadas las circunstancias, y eran un grupo de niños felices. De regreso, Marty tomó a Taylor. Aunque ella se quejaba, Alice se aferró a mi mano. Llegamos y les dije que era hora de que me fuera. Recibí pequeños besos pegajosos y abrazos grandes de mi hijo y me alejé sonriendo. Marty sería buena para Brian y siempre quería más hijos. Parecía que estaba cambiando de residencia. Marty me llamó de repente y me pidió que almorzáramos. Tuve que pensarlo por un minuto, sabiendo que quería hablar sobre Brian. Luego tomé una decisión. ¿Puedes venir al hospital alrededor del mediodía? Tendremos que usar la cafetería, pero tienen comida sorprendentemente buena. Será maravilloso. ¿El mediodía está bien? Nos vemos aquí. Marty era mucho más pequeña que yo, pero tenía la actitud segura de alguien que había tenido éxito en su campo. Hicimos nuestras elecciones y nos sentamos, haciendo pequeñas conversaciones mientras comíamos. Apartando su bandeja, sonrió. Brian y yo nos vamos a casar. Quería ser la primera en contártelo. No pretendo presumir. Tu pasado es tu pasado y no tiene nada que ver conmigo. Pero tú, a través de Tommy, sigues siendo una gran parte de su vida. Solo pensé que sería mejor si nos encontráramos cara a cara. Si no te importa, ¿te importaría contarme qué salió mal en tu matrimonio? Sé que Brian puede ser un poco narcisista a veces cuando tiene una fecha límite o persigue algo importante, pero sigue siendo la persona más dulce que he conocido. Ahora, disfrutando de años de terapia, pude ser honesta. Básicamente, en mi mente, me volví un poco más importante que Brian. Sabía que era genial en lo que hacía, pero yo era médico. La gente vivía o moría por mis habilidades, y me volví un poco demasiado confiada. Además, Brian siempre fue casero, y a mí me gustaba salir y llamar la atención cuando la gente admiraba mi aspecto o mis habilidades. Comencé a tomar decisiones unilaterales, pensando que yo era mucho mejor que él para tomar decisiones familiares. Al final, estas no eran decisiones familiares, sino lo que Sara quería. Decisiones. Tomé muchas malas decisiones. El doctor internacional fue solo la gota que colmó el vaso. Pero incluso cuando me dijo que me divorciaría si volvía a irme, estaba segura de que podría recuperarlo antes de que eso sucediera. Ya sabes cómo resultó todo. ¿Habría cambiado algo en aquel momento si hubiera sabido lo que sé ahora? Tal vez. Pero sería de corta duración. Terminé yéndome, sabiendo las consecuencias, teniendo relaciones sexuales con 2 parejas mientras estaba fuera de casa y luego esperando que todo estuviera bien cuando volviera a casa. Fue un shock y una revelación cuando resultó que no fue el caso. Sé que esto, en gran medida, destruyó mi visión de mí misma como una persona que se eleva por encima de las limitaciones de la sociedad. Al final, tuve que cambiar de trabajo. Perdí a mi hijo y a mi esposo, y nada de lo que hice valió el precio que pagué. Ella se sentó por un minuto, absorbiendo lo que le conté, luego suspiró.
Tengo un poco de experiencia en tu situación. No personalmente, pero he trabajado con muchas personalidades famosas y he experimentado de primera mano su arrogancia. Uno insistió en que le hiciera un favor justo antes de la transmisión. Estábamos en su oficina y se bajó los pantalones. Nada me ayuda a lucir relajado en pantalla como disfrutar debajo del cinturón, dijo. Sonreí, y cuando lo agarré, lo tiré con todas mis fuerzas. Gritó como una niña pequeña. Lo llevé de rodillas hacia mí y me incliné hacia él, susurrando, si vuelves a intentar esto conmigo o con cualquier otra mujer aquí, volveré y terminaré el trabajo. Asiente si entiendes. Asintió débilmente, y justo cuando pensó que iba a soltarlo, lo jalé hacia abajo y luego le golpeé en la cara tan fuerte como pude. Mi huella de mano permaneció en su rostro durante 4 horas. Tuvieron que buscar urgentemente un presentador para el programa, la alta dirección me amenazó. Pero grabé la conversación y un breve video del incidente y les dije que si esto tenía algún impacto negativo en mi carrera, vendería la historia a su mayor competidor. Después de 6 meses, decidieron no renovarle el contrato. Ella miró hacia abajo su manicura y luego levantó la vista y sonrió. Como puedes ver, sé muy bien que es un complejo de Dios. Además, sé cómo evitar a las personas que lo tienen y cómo lidiar con aquellos con quienes entro en contacto. Me alegra que te hayas dado cuenta del error de tu comportamiento, y lamento que te hayas divorciado. Pero me alegra que como resultado, conseguí al hombre de mis sueños. ¿Tiene sentido? Es verdad. Le conté a mi nuevo hombre sobre esta conversación esa noche mientras cocinábamos la cena juntos. Fue un poco nuestra cosa. Si uno de nosotros llegaba mucho antes que el otro, lo hacíamos solo. Pero no nos gustaba realmente. Usábamos este tiempo para relajarnos, hablar sobre nuestro día y dejar que el estrés de nuestras vidas profesionales se disipara. Esto dejaba tiempo para cosas importantes, como acurrucarnos mientras veíamos películas, acurrucarnos mientras escuchábamos música, y cuando se trataba de divertirnos, simplemente acurrucarnos. Mi relación con mi pediatra terminó desastrosamente después de descubrir que amaba demasiado a los niños. Esto sucedió cuando se rompió mi computadora portátil y usé su computadora portátil para enviar un correo electrónico importante sobre una cirugía propuesta. Vi una carpeta etiquetada Sara y la abrí, pensando que contendría fotos explícitas de mí. Había muchas fotografías, pero en la mayoría de ellas yo estaba desnuda. A veces dormía, pero principalmente había fotos de nosotros haciendo el amor. Tenía cámaras. 3. Más tarde aprendí a lograr la combinación perfecta para su colección, grabando nuestros momentos más íntimos. También había muchas fotos mías en la ducha e incluso en el baño. Realmente me sentí disgustada, así que busqué un poco más y encontré un archivo etiquetado como Candid. Llevé la computadora portátil directamente a la comisaría de policía más cercana. Pedí a 2 detectives, un hombre y una mujer, que vieran el archivo. Lo observaron durante unos 30 segundos, luego lo cerraron y apartaron al fiscal de distrito de su cena. Él escuchó, luego dio instrucciones. Tenía que llevar la computadora portátil a nuestra casa mientras obtenían la orden judicial. Luego tuve que llamar y contarles lo que había descubierto para que pudiera comenzar una investigación. Los llamé de camino de regreso. Cuando regresé, él ya estaba caminando de un lado a otro. Vio su computadora portátil en mis manos, se dio cuenta de inmediato de que lo había visto todo y me golpeó en la nariz con tanta fuerza que se rompió y perdí el conocimiento. Mientras caía, escuché que sonaba el timbre. Él corrió hacia la puerta trasera, con la computadora portátil en la mano, directamente hacia 2 policías, 2 enormes policías, ambos casados y con hijos. Parecía que creían que estaba resistiendo el arresto y lo sometieron, lo que resultó en varios moretones profundos y quemaduras de pistola eléctrica. Cuando terminó el juicio, recibió 15 años. Encontraron un fragmento donde seducía a una de sus pacientes. Sus padres lo demandaron por todo lo que tenía, y él fue a la cárcel en bancarrota.
Personas como él tradicionalmente lo pasan mal en la cárcel, y él no fue la excepción a la regla. Tuve que volver a mi terapeuta, y ella me ayudó a darme cuenta de que no podía haberlo sabido. Nunca habló de sentirse atraído por los niños, excepto para decir que algún día le gustaría ser padre de un par. Cuando dijo eso, me dio esperanzas. Pero ahora miro hacia atrás y me siento triste. Era bastante exitoso, Sarah, y lo ocultó durante años. Todos se sorprendieron cuando salió la historia. Piensa en cuántos niños podrías haber salvado y considera que el destino o Dios te tomó de la mano y te dirigió a esta computadora. Y recuerda, querida, hay muchos hombres buenos en el mundo. Un día uno de ellos te encontrará. Estoy segura de eso. Tuve un buen hombre, pensé, y arruiné todo. Tal vez esté destinada a estar soltera como expiación por mis malas acciones. 9 meses después, conocí a Jeremiah. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa cautivadora y la mirada más tierna en la que había visto. Tenía canas en sus sienes y barba, pero los músculos visibles bajo su camisa desmentían el color de su cabello. Estaba en la convención, enviada por mi hospital para hacer contactos y reclutar. Mi pasado era cosa del pasado. Había hecho un trabajo excepcional para mi nuevo hospital, y me estaban promocionando como una de sus caras. En la comunidad, hay un proceso estándar para que un graduado solicite basado en una serie de criterios, pero al principio, las reglas aún no estaban establecidas y buscábamos caras nuevas. A los 35 años, era la cirujana más joven del personal, y era hora de sangre nueva. El simposio cubrió una amplia gama de temas relacionados con la medicina, y vi a Jeremiah. Me sorprendió un poco. Era propietario de una compañía de seguros médicos, era contador público certificado y enfermero practicante certificado. Tenía 5 títulos en varias disciplinas y un coeficiente intelectual fuera de lo común. Su seminario sobre prácticas injustas nos asustó a todos hasta que nos habló sobre los pasos para prevenir demandas. Era ingenioso, conciso, rápido para bromear cuando el tema se volvía demasiado oscuro. Pero fueron sus últimas palabras las que nos hicieron prestar atención. A veces suceden errores y cuando suceden, si intentas ocultarlos y simplemente lidiar con las consecuencias, pero resulta más tarde que realmente fuiste culpable. Será mucho peor a ojos del público, y el jurado será muy poco comprensivo. Además, la opinión pública etiquetará a todos los médicos como holgazanes incompetentes que solo están en esto por el dinero. Actualmente, hay una discusión activa sobre la limitación de los pagos por negligencia médica, y algunos estados están considerando este problema basándose en un algoritmo bastante complejo que ayudé a desarrollar. Hasta que se apruebe esta ley, recuerde que cuanto mayor sea el factor de maldad, mayor será la compensación. Estaré disponible para preguntas individuales hasta el final de la conferencia. Gracias. Ha habido muchos comentarios positivos, y parece que 3 médicos se han reunido a su alrededor. Dejé de intentar hablar con él y me apresuré a mi próximo seminario. No lo vi hasta tarde en la noche cuando entré en lo que pensaba que era una sala de conferencias vacía, tratando de esquivar a otro médico que había bebido una bebida mágica, la que hace que todos los hombres piensen que son un regalo para todas las mujeres y que deberían adorarlos en consecuencia. Tenías que esconderte o darle una bofetada, y eso no era muy bueno. Casi me salto del susto cuando su voz salió de la oscuridad. Déjame adivinar. ¿Escondiéndote de tus demonios? Lo reconocí y sonreí. Temo solo a uno. ¿Y tú? Necesitaba un descanso. Con la cantidad de tiempo que los médicos dedican a la formación, algunos de ellos pueden ser extremadamente ignorantes de cómo funciona el mundo real. No necesitas repetirlo. Como médico, puedo decir que he tomado muchas decisiones estúpidas en mi vida, pero me enorgullece decir que ninguna de esas decisiones involucró a un paciente. Bueno, eso te pone en primer lugar. Pasamos los siguientes 15 minutos teniendo una conversación agradable. Luego la puerta se abrió y él apareció. Doctor. Milagro. Dick.
¿Dónde estás y qué estás haciendo? Bueno, iba a tener sexo caliente con este chico, pero irrumpiste y arruinaste todo. Vete. Casi he llegado a la parte más interesante. Se tambaleó ligeramente mientras su cerebro empapado en alcohol trataba de comprender lo que había dicho. Estaba a punto de irse cuando Jeremiah se puso de pie, imponiéndose sobre él. Vete si no quieres mirar. Abrió y cerró la boca varias veces antes de murmurar, maldición. Y salir tambaleándose. Nos miramos antes de estallar en risas. Cuando nos detuvimos, comenzamos a hablar. Solo una conversación agradable sobre temas seguros. Lo besé en la mejilla cuando nos separamos, y él me abrazó muy dulcemente. A la mañana siguiente, lo vi en el desayuno, y se puso de pie, invitándome a unirme a él. Fui a mis seminarios, y él celebró los suyos después de que acordáramos almorzar. El almuerzo fue agradable. Me llevó a un restaurante lejos de la conferencia donde pudimos relajarnos. Luego a un pequeño club donde la música no era demasiado fuerte y bailamos algunas canciones lentas. Yo era una chica alta, pero en sus brazos me sentí diminuta. De vuelta en el hotel, me llevó a mi habitación y me besó muy bien. No demasiado fuerte y sin lengua, pero prometedor. Me hizo querer más. Descubrimos que éramos de la misma ciudad y nuestra relación se desarrolló rápidamente. Estaba casado, pero su esposa murió trágicamente en el parto a causa de una enfermedad que nadie conocía. Lograron salvar a la niña, aunque pasó casi 2 meses en el hospital. Tenía 7 años. Le conté mi historia unos 3 meses después de comenzar a salir, justo después de que nos volviéramos íntimos. Escuchó sin interrumpir y luego simplemente me abrazó mientras lloraba, asustada de que quisiera terminar nuestra relación. Mi corazón se derritió cuando habló. No puedes cambiar el pasado. Parece que has cometido varios errores, pero has aprendido de ellos. Si no pensara que puedo confiar en ti, no estaríamos donde estamos ahora. Intenté amarlo hasta la muerte. Afortunadamente no funcionó, pero para el final del fin de semana estaba bastante letárgico. Todavía no teníamos prisa, pero gradualmente pasaba más y más tiempo en su casa. Estaba muy nerviosa al presentárselo a mi hijo, pero se llevaron muy bien. Había un muy buen arquero y le presentó a Tommy esta actividad. Después de hablar con mi ex, no dijo nada sobre su encuentro excepto que parecía un tipo decente. Un día llegué a casa y estaba llena de niños. Tommy y sus hermanas menores. Las 3. Brian y Marty tuvieron una hija juntos, una niña que parecía terriblemente inteligente. Levanté una ceja y Jere se sonrojó ligeramente y luego se rió. Nos encargaremos de esta manada durante 2 días mientras Marty va a Nueva York a recoger su premio. Parece que su estrella está en ascenso ahora que es la productora ejecutiva del nuevo programa de Brian. CNN consiguió que Brian presentara un programa de 1 hora 3 días a la semana, alternando con otro programa. Las calificaciones eran altas y aumentaban. La única demanda de Brian en las negociaciones fue que el programa fuera presentado por su esposa, y la cadena de inmediato estuvo de acuerdo. Marty hizo un trabajo tan bueno que el programa ganó un Emmy y Brian no pudo evitar sentirse orgulloso de su esposa. En uno de sus programas, incluso habló elocuentemente sobre cuánto la amaba, dejándola confundida. No pude evitar ver su programa, sintiendo un pellizco de arrepentimiento al darme cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera logrado permanecer fiel y bajar mi ego lo suficiente, él habría hablado maravillas de mí en su programa. Luego miré a Jere y me di cuenta de que quizás él era el destino al que estaba destinada a llegar. 2 días se convirtieron en 3 cuando pidieron un día extra. Jere estaba sobre la luna. Las chicas mayores querían disparar el arco de Terry, pero él era adolescente y el arco físicamente era demasiado grande para ellas. Jere resolvió este problema con un viaje a la academia, comprándoles arcos pequeños y todos los accesorios. Taylor era una tiradora natural y Alice era bastante buena. Lucy, la hija de Jere, fue de gran ayuda.
Luego Tina quiso un arco, y acudí al rescate comprándole uno de esos arcos de juguete con ventosas al final de las flechas en lugar de puntas de flecha. Para un niño de 3 años, era bastante bueno, y lamenté mi decisión cada vez que tenía que sacar la flecha de la pantalla de la televisión, la puerta del patio o la ventana del automóvil. Jeremías y los niños pensaron que era muy divertido. Estaba agotada y emocionada al mismo tiempo. Lucy al principio se comportaba de manera un tanto cautelosa, sin querer compartir a su papá con nadie. Pero gradualmente me aceptó, y nos volvimos más cercanas. Le di todo el amor que no pude darle a mi hijo, y ella prosperó. El hecho de que chicas de su edad estuvieran junto a ella durante varios días levantó su ánimo, y cuando se fueron, todos se abrazaron y se besaron. Estábamos sentados en el sofá, relajándonos cuando Lucy se arrastró encima de nosotros. Después de retorcerse hasta estar cómoda, dijo algo que sacudió mi mundo. «Mamá, ¿puedo tener una hermanita?» Fue la primera vez que me llamó mamá, y las lágrimas brotaron mientras la abrazaba. Cuando pude hablar, le di un beso en la cabeza. «Depende, cariño. ¿Qué piensa papá de esta idea?» Papá sonrió, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Papá piensa que esta es la mejor idea que ha escuchado en mucho tiempo. Lloré durante 30 minutos, besándolos y abrazándolos a ambos todo el tiempo. Había deseado un bebé durante mucho tiempo. La fuerza de voluntad ganó, y 2 semanas antes de mi cumpleaños número 38, di a luz a un bebé de 8 libras. La sala de espera estaba llena a capacidad. Yo era una doctora muy querida, y las enfermeras siempre estaban pendientes de mí. No me sorprendió ver a Brian, Marty y su tropa. Me sorprendió ver a su madre. Ella estuvo fuera del estado por un tiempo, y no sabía que había regresado. No pude contener las lágrimas cuando me pidió que sostuviera a su nueva nieta. Pronto ella y la madre de Jeremiah ya estaban sentadas abrazadas, planeando el futuro. De entre todos los niños reunidos, Lucy se aseguró de ser la primera en sostener a su hermano en brazos. Después de sus padres, se sintió un poco decepcionada de que fuera un niño. Pero tan pronto como miró su rostro, lo aceptó de inmediato. Cuando él tenía 5 años y ella 13, si él se portaba mal, ella lo tomaba en sus brazos y lo cubría de besos. Pronto él reía y trataba de quitárselos rápidamente mientras ella los plantaba. Una de las fotografías más grandes en su mesita de noche es la que la muestra sosteniendo a su hermano por primera vez. Tenía 53 años. Era la médica principal del departamento de cirugía. Sabiendo que en pocos años mis brazos se cansarían, planifiqué mi jubilación. Era una figura materna para los jóvenes médicos y enfermeras. Y a menudo confiaban en mí. Una de las enfermeras más bellas recurrió a mí en busca de consejo. Escuché que trabajaste con la organización Médicos Sin Fronteras. Me ofrecieron un trabajo. ¿Tienes algún consejo? No exageré. Hablé sobre mi experiencia y lo que me costó. Recientemente se casó y le pregunté si su esposo estaba de acuerdo. Aún no lo sabe. Entonces deberías hablar de ello. ¿Estás lista para estar lejos de él durante tanto tiempo? ¿Estará dispuesto a esperar a que vuelvas a casa? La organización ha hecho un gran trabajo. Pero siempre hay un costo y un inconveniente. Debes sopesar tu decisión cuidadosamente antes de tomarla. Al final, ella no fue. Pero una persona se fue en su lugar. Antes de irse, terminó con su novio. Y para cuando regresó, él estaba comprometido. Lo que desvaneció todas sus esperanzas de reconciliación. Pensamos que lo hizo a propósito. Por si decidía tener un par de aventuras mientras estaba fuera. Y nunca pensamos ni una vez que él la reemplazaría tan rápidamente. Estuvo bastante deprimida durante unos 4 meses. Y cuando le ofrecieron otra asignación, la rechazó. Tommy se graduó con una maestría en periodismo. Y consiguió un trabajo como asistente de producción en Fox.
Lucy era estudiante de segundo año en el programa de premedicación. Alice está en el mismo programa y viven en la misma habitación. Taylor es una estudiante de último año y tiene una beca completa para jugar voleibol. Tina es una estudiante de primer año en la escuela secundaria y parece especializarse en chicos. A los 14 años, parece tener 20. Y los hombres y chicos simplemente se vuelven locos por ella. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Y si insisten mucho, les muestra fotos suyas, de sus hermanas, hermano, primos, Lucy y JJ. Con cintas y trofeos de tiro con arco y karate. Tommy fue suplente en el equipo olímpico el año pasado. Y JJ, a los 15 años, ya era cinturón negro segundo dan. Lucy, hace 2 años, se convirtió en campeona estatal de tiro con arco en su grupo de edad, superando por poco a su prima Taylor. Un día me encontré con Brian en un café. Y nos sentamos en una mesa. Me disculpé de nuevo por mi comportamiento, pero él me hizo un gesto para que me callara. Eso ya pasó. Dejémoslo ahí. En cambio, nos quejamos de nuestros hijos y cónyuges durante media hora, nos besamos y seguimos nuestro camino. Pensé en esto mientras lo veía alejarse por la acera. Recordé el viejo adagio de que los tramposos nunca prosperan, y me di cuenta de que no era cierto, al menos en mi caso. Sí, hice algo terrible, regodeándome en la autocomplacencia y la arrogancia, y realmente sufrí durante mucho tiempo. Pero al final, creo que el dolor que experimenté me ayudó a ser una mejor persona. Me gustaría pensar que afectó mi matrimonio y mis relaciones con todas las personas que me importaban. Utilicé esta experiencia cuando aconsejaba a los jóvenes con los que trabajaba, esperando que mi historia hiciera la diferencia. Sonreí, sintiendo el sobre en mi bolsillo. Mi regalo para mi esposo por su próximo aniversario de boda son 2 semanas en uno de los resorts más exclusivos de Tailandia. Sol, arena, ropa opcional. No tenía el cuerpo tonificado que tenía cuando tenía 30 años, pero practicaba deportes y fui votada como una de las 3 mejores señoras mayores en mi hospital. Jeremiah todavía me miraba como si fuera una cosa joven y atractiva y quería que eso nunca desapareciera. Así que soporté el dolor e intenté ignorar los estragos del tiempo y la naturaleza hasta que algunas de estas conciencias destructivas tendrían que atribuirse a él. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.